Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues, amada Iglesia del Señor, para mí es un placer saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues tal vez muchos de ustedes no me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Calzada Rangel. Soy pastor aquí en la iglesia en Maquisco, Teotihuacán. Y bueno, hermanos, como ustedes saben, debido a la contingencia, pues no hemos podido dar las clases como tradicionalmente lo hacíamos. Esto pues en una iglesia en la cual pues lo citábamos a cierta hora y podíamos darle alguna clase de la palabra del Señor Jesucristo. En este caso, el discipulado, hermanos, porque ciertamente tenemos una página que es la página de la iglesia de Maquisco. Pero bueno, pues ella está saturada de mucha información, de puntos de doctrina, de sermones, de estudios, y bueno, pues estamos tratando ahorita lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, pues ya no queda un espacio para lo que es el discipulado. Entonces, pues nos vemos en la necesidad, no solamente yo, sino todos los pastores a nivel internacional, pues de tratar estos temas por estos medios de comunicación, hermanos. Entonces, bueno, hermanos, pues necesitamos estudiar la palabra de Dios. Hay recién bautizados, bueno, que no tuvieron, ¿verdad?, este privilegio de recibir el discipulado como nosotros lo teníamos, ¿verdad?, ahí en una iglesia, o que tal vez nosotros fuéramos a sus hogares y de esa manera nosotros los instruyéramos. Bueno, pues ya no se puede, hermanos, de esta manera. No sabemos hasta cuándo se vuelva a poder, hermanos. Vemos nosotros los contagios están muy altos, hermanos. Entonces, no sabemos cuándo vayamos a nosotros a vivir esa normalidad que teníamos, hermanos. Así es que, bueno, hermanos, pues sí nos vemos en esta necesidad de discipularlos por medio, pues en este caso de YouTube, hermanos. Yo les voy a estar enviando los videos y es necesario que aprendamos, hermanos, que nos discipulemos en la palabra de Dios. Entonces, mis amados santos del Señor Jesucristo, pues hoy vamos a tratar este primer tema de lo que es un discípulo del Señor Jesucristo, hermanos. Es necesario que seamos discípulos del Señor, hermanos. Para muchos de ustedes este canal pues va a ser un poco aburrido porque se van a tratar lo que es la leche espiritual, lo que son los cimientos del cristiano, hermanos. Entonces, bueno, pues algunos otros van a decir, bueno, pues es bueno recordar, ¿verdad?, lo que en algún momento nos enseñó X pastor hace 20 años, hace 30 años, hace 5 años, no lo sé, hace un año, ¿no? Es bueno recordar también, hermanos. Van a ser temas que van a ser de un tiempo muy corto, hermanos, de 8 a 10 minutos. Vamos a tratar de ver lo más que se pueda en 8 y 10 minutos, hasta ahí, hermanos, nada más. Y esto es, bueno, pues como la mayoría de los que son recién convertidos son jóvenes, hermanos, bueno, pues no están acostumbrados, como muchos de nosotros, a recibir una clase de 1 hora, hora y media. Entonces, bueno, rápidamente hoy vamos a tratar el tema, ¿qué es un discípulo, no? En primer lugar, yo pienso que ese sería el tema, ¿no? ¿Qué es un discípulo, hermanos? Bueno, pues un discípulo, hermanos, esta palabra discípulo viene de una palabra griega, matetes, que significa aprendiz, alguien que aprende algo. Vemos nosotros que hay otra palabra que es prima, es sinónima de esta palabra matetes, y es matano, que significa aprender. Y estas dos tienen una raíz, mat, y esta palabra mad, hermanos, es indicativa de un pensamiento acompañado del esfuerzo. No solamente es llenarse de pensamientos, sino es hacer un esfuerzo para guardarlo en el corazón. No es algo que nosotros vayamos a poder aprender en este momento y olvidarlo, ¿no? Sino que tenemos que hacer un esfuerzo en guardarlo en nuestro corazón, guardarlo en fichas bibliográficas y estarlas memorizando, estar aprendiendo constantemente, recordando, porque esto se tiene que memorizar, como las tablas en algún momento nos memorizamos, como cómo hacer una división, cómo hacer una fracción y nos la memorizamos, hermanos. Así también, de esta misma manera, hermanos, necesitamos esforzarnos en aprender este pensamiento, en este caso que es de la palabra del Señor Jesucristo, de cómo ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, vemos nosotros, la Real Academia Española lo retrata como es un estudiante o alumno, hermanos. Es aquel que sigue a un profeta o maestro, y vemos que este es enseñado por él para ser un partidario. Entonces, no solamente es un alumno, no solamente es un aprendiz, sino que esta persona es partidaria de lo que está aprendiendo.
No es como cuando usted toma una clase de inglés y usted no tiene nada que ver con el profesor, no tiene nada que ver con sus compañeros, son de un total pensamiento distinto. Cada quien piensa de una manera, uno de otra. La intención es que todos estén aprendiendo inglés. Aquí no, hermanos. Aquí todos nosotros tenemos un mismo pensamiento y un mismo sentir, el amar al Señor Jesucristo. Y tenemos que comprometernos a amar al Señor Jesucristo, a buscar al Señor Jesucristo y saber que las obras que estamos haciendo son agradables a nuestro Padre Celestial, hermanos. Y la única forma de saberlo es aprender poco a poco, hermanos. No necesitamos llenarlos de información. No, hermano, no, ese no es el sentimiento que tenemos, es que aprendan un poquito, poco a poco, todos los días, hermanos. Entonces, lo que estamos haciendo de esta manera es dar una enseñanza sistemática, hermanos. Necesitamos aprender, no de aquí usted se va a ir al Apocalipsis, no, hermanos, vamos a ir aprendiendo, tomando la leche espiritual para que usted crezca saludablemente. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Y vemos, hermanos, que en un principio los apóstoles que nos escriben las cartas, hermanos, ellos también fueron discípulos del Señor Jesucristo, fueron llamados sus discípulos del Maestro Divino, bendito sea el nombre del Señor. Entonces hubo un principio, el apóstol Pablo, hermanos, ahí en 1 Corintios 15 nos dice, bueno, esto yo les enseño lo que primeramente aprendí. ¿De quién lo aprendió? Bueno, pues hubo alguien que le enseñó, hermanos, la palabra del Señor Jesucristo para que él a su vez hiciera discípulos. Y ser discípulo es ser imitador del apóstol Pablo, como el apóstol Pablo lo fue del Señor Jesucristo, hermanos. Pero como venimos de un mundo, y más en estos tiempos, hermanos, en que hay tantas aplicaciones como esta del TikTok, como muchas cosas que se ven en Facebook, ¿verdad? Si nosotros no sabemos escoger de lo que nosotros nos estamos alimentando, y esto es igual que el alimento material, hermanos, tú eres lo que comes. ¿Sí? Si yo como puras porquerías, pura comida chatarra, bueno, pues yo soy la que como, ¿no? Pero también, hermanos, en lo espiritual, hermanos, si yo me estoy alimentando de cosas que no edifican, de cosas que no me hacen ser grande, de cosas que yo no estoy aprendiendo para mi edificación, para mi crecimiento, para el beneficio de mi hermano, bueno, pues voy a ser un débil espiritual, un enanito en la fe, hermanos. Y no queremos eso, hermanos. Es por eso que necesitamos comprometernos en el discipulado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que un discípulo permanece en la palabra. No es solamente hoy que usted tal vez se metió aquí, no sé, por curiosidad, sino es el que permanece en la palabra de Dios, hermanos. Dice ahí en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, tiene que permanecer en su palabra. Y algunas palabras sinónimos para decir la palabra permanecer es perdurar en su palabra, es durar en su palabra, es persistir en su palabra, es continuar en su palabra, conservarse en su palabra, subsistir en su palabra, perseverar en su palabra, resistir en su palabra, conservarse en su palabra, sostenerse en su palabra, quedarse en su palabra, establecerse en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer como nacido de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice la palabra de Dios y en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Dice la palabra del Señor que es lo mismo que hacer discípulos, hermanos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces necesitamos cumplir, hermanos, con estas características, el que creyere y fuere bautizado. Esta palabra que está entre creyere y bautizado es una palabra y esta, hermanos, es una conjunción copulativa y significa que las dos se necesitan, hermanos. Es como el cópulo, los dos se necesitan, tanto el varón como la mujer se necesitan. Así también, hermanos, para la salvación, creer y ser bautizado, los dos, para ser salvo, hermanos. Usted necesita creer y ser bautizado para ser un discípulo de Cristo. Entonces, si usted no ha sido bautizado, pues necesita usted bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues, amada iglesia del Señor,
Esto es todo por el día de hoy. Hoy hemos aprendido lo que es un discípulo, me he presentado. Nuevamente reitero, mi nombre es Juan Carlos Calzada Rangel, soy pastor en la iglesia de Maquisco, Teotihuacán. Y bueno, pues si usted desea aprender de la palabra de Dios, que usted ha sido bautizado y que usted no tuvo un discipulado, bueno, hermanos, pues suscríbase a este canal, hermanos, y bueno, pues allá en la iglesia de Maquisco, gracias a Dios, hemos tenido varios bautismos y yo sé que se van a reunir aquí, hermanos, para aprender de las cosas del Señor Jesucristo, para crecer en la palabra de Dios y ser muy edificados en su palabra, hermanos. Bueno, pues los amo en el amor de Jesucristo y deseo que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo more y gobierne en cada corazón. Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.